¿Esa mujer de la foto era su esposa? Alejandro levantó la vista del ramo de flores marchitas. Una niña de unos 10 años lo miraba con curiosidad. Su ropa sucia y rasgada contrastaba con la quietud del cementerio. «Vete de aquí, niña. Este no es lugar para ti». «Pero la vi ayer», insistió ella acercándose más. «Estaba aquí mismo, junto a esta tumba». Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Hacía 6 meses que Isabela había muerto en el incendio de su casa. 6 meses visitando su tumba cada mañana, hablándole a una lápida que nunca le respondía. «Estás confundida. Mi esposa está muerta». La niña se acuclilló junto a la tumba, tocando la foto con su dedo índice. «No, señor. Era ella. Tenía el mismo cabello rizado y los mismos ojos verdes. Hablamos un rato». «¿Hablaron?» Alejandro dejó caer las flores. «Niña, mi esposa murió hace 6 meses. Lo que dices es imposible. Ella me dijo que le gustaba leer. Y me enseñó una cicatriz que tenía aquí». La niña se tocó la muñeca izquierda. Dijo que se había cortado cuando era pequeña, jugando con el cuchillo de su mamá. El mundo de Alejandro se detuvo. Nadie sabía de esa cicatriz. Ni siquiera Ramiro, el hermano de Isabela, conocía ese detalle. Era algo que solo él sabía, una marca que había besado miles de veces durante sus 5 años de matrimonio. «¿Cómo puedes saber eso?» «Porque me lo dijo ella. Me dijo que a veces venía aquí a pensar». Alejandro se puso de pie bruscamente, las manos temblándole. «¿Cuál es tu nombre?» «Luna. Y el suyo es Alejandro, ¿verdad? Ella me habló de usted. Esto es una broma cruel. ¿Quién te mandó a decir esto?» Luna retrocedió un paso, asustada por el tono de voz de Alejandro. «Nadie me mandó. Solo le digo lo que vi. Mi esposa está muerta. Su cuerpo fue identificado por su hermano. Tengo el certificado de defunción. Pero yo la vi. Estaba triste, muy triste. Me dijo que había perdido muchas cosas, pero que usted era lo que más extrañaba». Alejandro se pasó las manos por el cabello. Esto no podía estar pasando. Durante 6 meses había luchado por aceptar la muerte de Isabela, por encontrar la manera de seguir viviendo sin ella. «¿Qué más te dijo?» «Que leía cuentos a los niños en la plaza, que le gustaba el café con canela, y que tenía miedo de algo, pero no me dijo de qué». Cada palabra de Luna era como una puñalada. Isabela efectivamente leía cuentos a los niños de la plaza los sábados. Era su manera de ayudar a la comunidad, y el café con canela era su obsesión matutina. «¿Dónde vives, Luna?» «En ningún lado. Duermo donde puedo». Alejandro la miró con atención por primera vez. Era una niña de la calle, probablemente inventando historias para conseguir dinero o comida. Pero, ¿cómo podía conocer esos detalles? «¿Tienes hambre?» «Siempre tengo hambre». Alejandro sacó su billetera y le dio algunos billetes. «Esto no es verdad, ¿sabes? Mi esposa no puede estar viva». Luna tomó el dinero pero no se movió del lugar. «Señor Alejandro, yo sé lo que vi. Ella estaba aquí ayer, llorando. Me dijo que había cometido un error muy grande y que ahora no podía volver a casa». «¿Qué clase de error?» «No me lo dijo. Solo lloró mucho y me abrazó. Olía a medicina, como los hospitales». Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Isabela había estado trabajando en un artículo sobre corrupción policial antes del incendio. Había recibido amenazas, pero él pensó que no eran serias. «Luna, si vuelves a ver a esa mujer, ¿me lo dirías? ¿Me va a creer?» Alejandro la miró a los ojos. Había algo en esa niña que no podía ignorar. Una honestidad que cortaba como cuchillo. «No lo sé, pero necesito saberlo». Luna asintió y se alejó corriendo entre las tumbas. Alejandro se quedó solo, mirando la lápida de Isabela, sintiendo por primera vez en 6 meses que tal vez el dolor había sido prematuro. Tal vez su esposa no estaba muerta. Tal vez todo había sido una mentira. Alejandro llegó a su casa con las manos temblorosas. Fue directo al estudio y sacó la caja donde guardaba todos los documentos relacionados con la muerte de Isabela. Certificado de defunción, reporte policial, facturas del funeral, papeles que había firmado en estado de shock, sin leer con atención. El certificado decía: muerte por inhalación de humo y quemaduras de 3er grado.
Cuerpo identificado por Ramiro Vázquez, hermano de la Oxisa. Identificado por Ramiro. No había examen de ADN, no había huellas dactilares, solo la palabra de su cuñado. Alejandro marcó el número de Ramiro. «Alejandro, ¿qué pasa? Necesito verte. Ahora. ¿Estás bien? Suenas extraño. En el café de siempre, en media hora». Alejandro colgó sin esperar respuesta. Guardó los documentos en su mochila y salió de nuevo. El café estaba casi vacío cuando llegó Ramiro. Era un hombre corpulento, ex policía, con esa manera de caminar que nunca se pierde aunque hayas dejado la fuerza hace años. «¿Qué es tan urgente?», preguntó Ramiro sentándose frente a él. «Quiero que me cuentes otra vez cómo identificaste el cuerpo de Isabela». Ramiro frunció el ceño. «¿Para qué quieres saber eso? Ya pasaron 6 meses. Solo contéstame». El cuerpo estaba muy quemado, pero reconocí su anillo de bodas, su estatura, el color del cabello que no se había quemado completamente. «¿Viste su cara?» «Alejandro, sabes que no. El fuego había... ¿Viste la cicatriz de su muñeca izquierda?» Ramiro se quedó callado por un momento. «¿Qué cicatriz?» «La que se hizo cuando era niña, jugando con un cuchillo en la cocina de su madre. No sabía que Isabela tuviera una cicatriz ahí». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ramiro había sido muy cercano a Isabela. Si realmente había identificado su cuerpo, habría visto esa cicatriz. «¿Estás seguro de que era ella?» «Por supuesto que estoy seguro. ¿Por qué me preguntas esto?» «Porque hoy una niña en el cementerio me dijo que vio a Isabela ayer y conocía detalles que solo ella podía saber». Ramiro se enderezó en su silla. «¿Una niña de la calle?» «Alejandro, esa gente inventa historias para conseguir dinero». Sabía de la cicatriz, Ramiro. Sabía que Isabela leía cuentos en la plaza. Sabía que tomaba café con canela. Cualquiera que la conociera podría saber eso. ¿Cualquiera sabría de la cicatriz? Ramiro se pasó la mano por la cara, visiblemente incómodo. «Escúchame bien. Vi el cuerpo de mi hermana. Estaba muerta. Muy muerta. No dejes que una niña de la calle te meta ideas raras en la cabeza». Pero Alejandro ya no lo estaba escuchando. Estaba recordando los días anteriores al incendio. Isabela había estado nerviosa, recibiendo llamadas extrañas. Había mencionado que su investigación sobre corrupción policial estaba tocando gente peligrosa. ¿Sabes algo sobre el artículo que estaba escribiendo? ¿Cuál artículo? El de corrupción policial. Me dijo que había descubierto algo grande. Ramiro se puso tenso. Isabela siempre estaba investigando algo. Era periodista. Pero este era diferente. Estaba asustada. «Alejandro, mi hermana está muerta. Punto. No sé qué juego mental te estás haciendo, pero tienes que aceptar la realidad». Ramiro se levantó bruscamente y se fue, dejando a Alejandro solo con sus dudas. Esa tarde, Alejandro volvió al cementerio. Luna estaba ahí, sentada junto a una tumba diferente, comiendo un pan que seguramente había conseguido mendigando. «Luna». La niña levantó la vista. «Señor Alejandro, ¿volvió a buscar a su esposa? ¿La has vuelto a ver?» «No desde ayer, pero sé dónde duerme a veces». «¿Dónde?» «En el parque, cerca de los columpios. Hay un banco donde se sienta a leer». En ese momento, un hombre borracho se acercó tambaleándose hacia Luna. «Oye, mocosa, ¿dónde está el dinero que te di ayer para comprar cerveza?» «No tengo dinero», respondió Luna retrocediendo. El hombre la agarró del brazo con fuerza. «Mentirosa, dame lo que tengas». «Suéltala», gritó Alejandro corriendo hacia ellos. El hombre volteó, con los ojos inyectados de sangre. «No te metas, señor. Esta mocosa me debe dinero». «Te dije que la sueltes». El hombre empujó a Luna, que cayó al suelo lastimándose la rodilla. Alejandro lo empujó con fuerza, haciendo que se tambalara y se alejara gritando maldiciones. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, ayudando a Luna a levantarse. «Sí, ya estoy acostumbrada». Alejandro miró a la niña, con su rodilla sangrando y su ropa sucia. Por primera vez en 6 meses sintió la necesidad de proteger a alguien. «Ven conmigo, te voy a curar esa herida». «¿A su casa?» «Solo por hoy. No puedes quedarte aquí con tipos como ese rondando». Luna lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió.
Mientras caminaban hacia su auto, Alejandro se preguntó qué estaba haciendo, pero algo le decía que esa niña era su única conexión con la verdad sobre Isabela, y esa verdad podía cambiarlo todo. Luna se quedó quieta en el sofá mientras Alejandro limpiaba su rodilla con agua oxigenada. La casa estaba silenciosa, llena de fotos de Isabela que la niña miraba con curiosidad. «Era muy bonita», dijo Luna, señalando una foto donde Isabela sonreía en la playa. «Sí, lo era. ¿Por qué no tiene hijos?». La pregunta le dolió. Él e Isabela habían estado intentando tener hijos durante 3 años. Los doctores decían que todo estaba bien, pero nunca llegaba el embarazo. «No pudimos». Ella me dijo que le gustaban los niños. Alejandro dejó de limpiar la herida. «¿Cuándo te dijo eso?». «El día que la vi en el cementerio. Me preguntó si tenía familia y cuando le dije que no, se puso muy triste. Dijo que siempre había querido tener una hija». Alejandro terminó de curar la rodilla y se sentó frente a Luna. «Cuéntame todo lo que recuerdes de esa conversación». «Bueno, primero me asusté porque pensé que era un fantasma. Pero me habló y su voz sonaba normal. Me preguntó mi nombre y le dije Luna. Entonces ella sonrió y dijo que era un nombre bonito». «¿Qué más?». Me preguntó si sabía leer. Le dije que un poco y me contó que antes leía cuentos a los niños en la plaza. Dijo que extrañaba hacer eso. ¿Mencionó por qué había dejado de hacerlo? Dijo que ya no podía ir a la plaza, que era peligroso para ella. Alejandro sintió un escalofrío. Isabela había dejado de ir a la plaza 2 semanas antes del incendio. Le había dicho que estaba muy ocupada con un artículo, pero tal vez la verdad era otra. «¿Te dijo algo más sobre el peligro?». «Solo que había gente mala que la buscaba, y que por eso no podía volver a su casa». Alejandro se levantó y empezó a caminar por la sala. Si Isabela estaba viva, si realmente había estado en el cementerio, ¿por qué no había venido a buscarlo? ¿Por qué le habían hecho creer que estaba muerta? «Luna, ella sabía que yo iba al cementerio todos los días». «Sí», dijo que lo veía desde lejos a veces, pero que no se podía acercar. «¿Por qué no?». «No me lo dijo». Solo lloró mucho. Esa noche, después de que Luna se durmiera en el sofá, Alejandro revisó la computadora de Isabela. Había pasado 6 meses sin tocarla, sin atreverse a borrar sus archivos. Ahora buscaba pistas. Encontró una carpeta oculta llamada Proyecto Sombra. Dentro había documentos que le helaron la sangre. Isabela había estado investigando una red de corrupción que involucraba a varios policías de alto rango. Tenía nombres, fechas, evidencias de sobornos y encubrimientos. El último archivo estaba fechado 2 días antes del incendio. Era una carta dirigida a él. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. He descubierto cosas que pueden costarme la vida. Si no regreso a casa, busca al detective Morales en asuntos internos. Él es de confianza, te amo». Alejandro imprimió todos los documentos con manos temblorosas. Ahora entendía por qué Isabela había estado tan nerviosa. Había destapado algo muy grande. A la mañana siguiente, Luna despertó temprano. «¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro preparando café. «Sí, hace mucho que no dormía en un sofá». «Señor Alejandro, ¿puedo quedarme otro día?». «Claro, pero tenemos que ir a un lugar primero». «¿A dónde?». «Al parque donde dijiste que duerme esa mujer». Luna sonrió y asintió. Después del desayuno, fueron al parque. Era temprano y había pocas personas. Luna lo guió hasta un banco cerca de los columpios. «Aquí es donde la vi otra vez». «No en el cementerio, sino aquí». «¿Qué hacía?». «Estaba leyendo un libro y llorando. Cuando me vio, cerró el libro rápido». «¿Viste qué libro era?». «Tenía dibujitos, como de cuentos para niños». Alejandro se sentó en el banco. Isabela había tenido una colección de libros infantiles que usaba para leer a los niños en la plaza. Todos se habían quemado en el incendio. «Luna, ¿podrías reconocer a esa mujer si la vieras otra vez?». «Por supuesto, tengo muy buena memoria». «¿Y ella te reconocería a ti?». «Creo que sí. Me dijo que era una niña muy especial». En ese momento, Luna se puso rígida. «Señor Alejandro, mire». Alejandro siguió su mirada. A unos 50 metros, una mujer con el cabello cubierto por una bufanda
Estaba sentada en otro banco leyendo. Tenía el mismo porte que Isabela, la misma manera de inclinar la cabeza cuando leía. «Es ella», susurró Alejandro. «No estoy segura desde aquí, pero se parece mucho». Alejandro empezó a caminar hacia la mujer, el corazón latiéndole como loco. Cuando estaba a unos 20 metros, ella levantó la vista, lo vio, y su rostro se llenó de terror. Era Isabela. Estaba más delgada, más pálida, pero era definitivamente ella. Se levantó del banco como si hubiera visto un fantasma y corrió hacia la salida del parque. «¡Isabela!», gritó Alejandro corriendo tras ella, pero ella ya había desaparecido entre la multitud de la calle. Alejandro se quedó parado en la entrada del parque, respirando agitadamente. No había sido una alucinación, no había sido un sueño. Isabela estaba viva, y por alguna razón le tenía miedo. Alejandro pasó los siguientes 3 días buscando a Isabela por toda la ciudad. Luna lo acompañaba, conocía mejor las calles y los lugares donde la gente sin hogar se refugiaba, pero no encontraron ni rastro de ella. «Tal vez se fue de la ciudad», dijo Luna mientras comían en un puesto callejero. «No. Está aquí. Solo se está escondiendo. ¿Por qué correría si lo vio? Si usted es su esposo, debería estar feliz». Alejandro no tenía respuesta para eso. Cada noche se hacía la misma pregunta. ¿Por qué Isabela huía de él? ¿Qué había pasado realmente la noche del incendio? Al cuarto día, Luna llegó corriendo a la casa. «La encontré, la encontré. ¿Dónde?» «En la clínica del doctor Herrera. La vi entrando». Alejandro conocía esa clínica. Era un lugar discreto donde atendían a personas que no tenían documentos o que necesitaban tratamiento sin hacer preguntas. Había ayudado a algunos trabajadores indocumentados de su empresa a recibir atención médica ahí. «¿Estás segura de que era ella?» «Completamente. Llevaba la misma bufanda y caminaba igual». Alejandro y Luna fueron inmediatamente a la clínica. Era un edificio pequeño en una zona industrial. El doctor Herrera era un hombre mayor que había perdido su licencia por problemas legales, pero seguía atendiendo a quien lo necesitara. «Doctor, necesito su ayuda», dijo Alejandro cuando logró hablar con él en privado. «¿Qué tipo de ayuda?» «Hay una mujer que viene aquí. Cabello rizado, ojos verdes, unos 30 años». El doctor se puso tenso. «No puedo dar información sobre mis pacientes». «Doctor, esa mujer es mi esposa. Se supone que murió hace 6 meses, pero está viva. Necesito saber qué le pasó». El doctor Herrera lo miró por un largo momento. «¿Su nombre es Alejandro Ruiz?» «Sí. Ella me ha hablado de usted». «¿Dónde está?» «En el cuarto 3. Pero hay algo que debe saber antes de verla». «¿Qué?» «Tiene amnesia severa. Recuerda fragmentos de su vida, pero no todo. Y los recuerdos que tiene a veces la confunden mucho». Alejandro sintió que las piernas se le doblaban. «¿Amnesia?» Llegó aquí hace 4 meses, muy golpeada. Alguien la había atacado brutalmente. Tenía heridas en la cabeza que le causaron el daño cerebral. ¿Quién la trajo? Un hombre mayor. Dijo que la había encontrado en la calle y que no tenía familia. Pagó por adelantado su tratamiento y nunca volvió. ¿Cómo se llama aquí? María González. No tenía documentos cuando llegó. El doctor lo guió por un pasillo hasta el cuarto 3. Tocó suavemente la puerta. «María, hay alguien que quiere verte». «No quiero visitas», respondió una voz que le partió el alma a Alejandro. «Es alguien de tu pasado. Dice que te conoce». Hubo silencio por unos segundos. Luego la puerta se abrió lentamente. Isabela apareció, pero no era la misma mujer que él recordaba. Estaba muy delgada, tenía ojeras profundas y una cicatriz en la frente que antes no tenía. «¿Eres Alejandro?», preguntó con voz insegura. «Sí, soy tu esposo». Isabela lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo. No recuerdo estar casada. Estuvimos casados 5 años. Vivíamos en la Casa Azul de la calle Morelos. A veces sueño con una casa azul», dijo ella tocándose la frente. «Pero no sé si es real o inventado». El doctor Herrera intervino. «María, ¿quieres que hablemos en privado con este señor?». Isabela asintió y los 3 entraron al pequeño cuarto. Era básico, con una cama, una silla y una mesa con algunos libros infantiles. «¿Esos libros son tuyos?», preguntó Alejandro.
Los encontré en la basura. Me gusta leerlos. Me dan paz. Antes leías cuentos a los niños en la plaza. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron un poco. Eso me gustaría mucho. Isabela, ¿recuerdas algo del incendio? ¿Qué incendio? El de nuestra casa. Fue la noche que desapareciste. Isabela se llevó las manos a la cabeza como si le doliera. A veces tengo pesadillas con fuego, pero no sé de dónde vienen. El doctor Herrera explicó que forzar los recuerdos podía ser peligroso para ella. Lo mejor es que vaya recordando poco a poco, sin presión. ¿Puedo llevarla a casa?, preguntó Alejandro. No, respondió Isabela rápidamente. No estoy lista para eso. Pero yo soy tu esposo. Te cuidaré. No te recuerdo como esposo. Para mí eres un extraño. Las palabras fueron como puñales para Alejandro. La mujer que había amado durante años no lo reconocía. ¿Y si empezamos poco a poco?, sugirió. Podrías venir a almorzar a casa, sin compromiso. Isabela lo pensó por un momento. ¿Hay más gente en tu casa? Solo Luna, la niña que te vio en el cementerio. ¿Luna? Por primera vez Isabela sonrió. Me gusta esa niña, es muy lista. Podrías ayudarme a cuidarla, es huérfana. ¿De verdad? Sí. Y creo que le haría bien tener una figura materna. Isabela se quedó pensando. Alejandro podía ver que la idea le gustaba. Está bien, pero solo por unas horas. Perfecto. Cuando salieron de la clínica, Isabela caminaba a cierta distancia de él, como si necesitara espacio. Luna corrió hacia ella y la abrazó. Señora de los libros, sabía que la volvería a ver. Isabela se rió, y por un momento, Alejandro vio a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Tal vez no recordara su pasado, pero algo en ella seguía siendo la misma, y eso le daba esperanza. Alejandro llevó a Isabela y Luna a casa, pero no les dijo nada sobre lo que había descubierto en la computadora. Primero, necesitaba confrontar a Ramiro. Isabela se quedó en la sala hojeando los libros infantiles que Luna había encontrado, mientras la niña le contaba historias de la calle. «Voy a salir un momento», dijo Alejandro. «¿Estarán bien?» «Sí», respondió Isabela sin levantar la vista del libro. «Luna me está enseñando a leer este cuento». «Ya sabe leer», dijo Luna. «Solo finge que no». Isabela sonrió de manera extraña, como si Luna hubiera descubierto un secreto. Alejandro manejó hasta la casa de Ramiro con la sangre hirviendo. Su cuñado vivía en una zona residencial, en una casa que parecía demasiado cara para el sueldo de un ex policía. Ramiro abrió la puerta con una cerveza en la mano. «Alejandro, qué sorpresa. ¿Todo bien? Tenemos que hablar. Pasa. ¿Quieres una cerveza?» «No quiero nada. Solo quiero que me digas la verdad». Ramiro cerró la puerta y lo miró con sospecha. «¿La verdad sobre qué?» «Sobre Isabela. Sobre por qué fingiste que estaba muerta». El rostro de Ramiro cambió completamente. La cerveza se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo. «¿De qué hablas?» «La encontré, Ramiro, está viva, y tú lo sabías». Ramiro se quedó callado por un momento. Luego se dejó caer en el sillón como si le hubieran quitado un peso de encima. «¿Cómo la encontraste?» «Eso no importa. Lo que importa es que me expliques por qué me hiciste creer que mi esposa estaba muerta». «Para protegerla». «¿Protegerla de qué?» Ramiro se pasó las manos por la cara. «De los policías corruptos que quería exponer. Me amenazaron, Alejandro. Dijeron que si Isabela publicaba ese artículo, la iban a matar. Y también a ti. Y tu solución fue fingir su muerte. Era la única manera. Quemamos la casa, pusimos otro cuerpo en su lugar e Isabela se escondió». «¿Qué cuerpo?» «Una mujer sin hogar que había muerto de sobredosis. Nadie la iba a reclamar». Alejandro sintió náuseas. «¿Cómo pudiste hacer algo así? Para salvarle la vida». Los tipos que la amenazaron no eran cualquier cosa. Eran policías con conexiones en el gobierno. «¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque eres muy honesto. No habrías podido fingir el luto. Habrías estado buscándola y eso habría puesto a todos en peligro». Alejandro se acercó a Ramiro con los puños cerrados. «¿Sabes lo que sufrí estos 6 meses? ¿Sabes las noches que pasé sin dormir, pensando que había perdido al amor de mi vida? Era necesario». «No era necesario. Podríamos haber ido a la policía, al FBI, a los medios. Los medios estaban comprados. Y la policía también.
Isabela había descubierto que la corrupción llegaba hasta el alcalde. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no está contigo? Ramiro bajó la cabeza. Porque algo salió mal. ¿Qué salió mal? La noche después del funeral fui a buscarla al lugar donde se estaba escondiendo, pero alguien había llegado antes que yo. ¿Quién? No lo sé. La encontré golpeada, casi muerta. La llevé al hospital, pero dijeron que tenía daño cerebral. ¿La llevaste al doctor Herrera? Sí, era el único lugar seguro. Pagué su tratamiento y le dije que no tenía familia, para que nadie la buscara. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando se recuperó? Porque no se recuperó completamente. Perdió la memoria. No me reconocía, no recordaba nada de la investigación, nada del peligro. Pensé que era mejor así. Alejandro se sentó en el sofá, tratando de procesar todo. Así que mi esposa está viva, pero no me recuerda, porque tú decidiste fingir su muerte en lugar de protegerla de verdad. Hice lo mejor que pude. Lo mejor. Ramiro, ella estuvo viviendo en la calle. Una niña de 10 años la encontró mendigando en el cementerio. ¿En la calle? Pero yo pagué su tratamiento en la clínica. Se escapó de la clínica hace 2 meses. Ha estado durmiendo en parques, comiendo lo que puede encontrar. Ramiro se puso pálido. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías. Porque después de arruinar nuestras vidas, te lavaste las manos. ¿Dónde está ahora? En mi casa. Con una niña huérfana que sabe más sobre cuidar gente que tú. Alejandro se levantó para irse. Voy a denunciarte, Ramiro, por falsificar documentos, por obstrucción de la justicia, por todo. Alejandro, espera, si me denuncias, van a empezar a investigar, y los tipos que amenazaron a Isabela se van a enterar de que está viva. Entonces, será mejor que encuentres la manera de protegerla de verdad esta vez. ¿Qué quieres que haga? Quiero los nombres de todos los involucrados en la corrupción. Quiero evidencias, y quiero que me ayudes a hacer justicia, no a esconderme de ella. Ramiro asintió lentamente. Está bien, pero necesito tiempo para conseguir todo. Tienes una semana. Después de eso, voy con la Policía Federal. Alejandro salió de la casa de Ramiro sintiendo una mezcla de rabia y esperanza. Rabia por los 6 meses de sufrimiento innecesario. Esperanza porque ahora tenía una oportunidad de recuperar a Isabela de verdad. Pero primero, tenía que ayudarla a recordar quién era. Y eso iba a ser más difícil que encontrarla. Cuando Alejandro regresó a casa, encontró a Isabela y Luna en la cocina. Isabela estaba preparando sándwiches mientras Luna le contaba sobre su vida en las calles. «Huele a café con canela», dijo Alejandro sorprendido. «¿Te gusta?», preguntó Isabela. «No sé por qué, pero tenía ganas de prepararlo así. Era tu manera favorita de tomarlo». Isabela se quedó quieta por un momento, como si tratara de recordar algo. «Es extraño. Mis manos sabían exactamente cuánta canela poner, pero mi mente no recuerda por qué. Eso es bueno. Significa que algunos recuerdos están ahí, esperando a salir». Durante la comida, Luna no paró de hablar. Le contó a Isabela sobre los diferentes lugares donde había dormido, sobre la gente que conocía en las calles, sobre los días cuando no tenía nada que comer. «¿No tienes familia en ningún lado?», preguntó Isabela. «Mi mamá murió cuando era pequeña. Mi papá me dejó en un orfanato, pero me escapé porque los niños grandes me pegaban». «¿Cuántos años tienes?» 10. «Pero en la calle envejeces más rápido». Isabela le acarició el cabello a Luna. «Eres muy valiente». «¿Usted cree?» «Sobrevivir sola a los 10 años es lo más valiente que conozco». Alejandro observaba la interacción entre ellas. Había algo natural en la manera como Isabela trataba a Luna, como si su instinto maternal fuera más fuerte que su pérdida de memoria. Después de comer, Isabela ayudó a Luna a bañarse. Cuando la niña salió del baño con ropa limpia que Alejandro había comprado, Isabela sonrió. «Te ves hermosa». «¿De verdad?» «Muy hermosa. Como una princesa». Luna se abrazó a Isabela, quien por un momento se tensó, pero luego relajó los brazos y la abrazó de vuelta. «Señora Isabela, ¿se va a quedar aquí?» «No lo sé, Luna. Todavía estoy confundida. Pero le gusta estar aquí, ¿verdad?» «Sí. Me siento segura». Esa noche, Alejandro preparó el cuarto de huéspedes para Isabela. Cuando le mostró la habitación, ella se quedó parada en la puerta. «¿Qué pasa?
Huele familiar, como si hubiera estado aquí antes. Era tu oficina, donde escribías tus artículos. Isabela entró lentamente y se acercó al escritorio, tocó la superficie de madera con los dedos. ¿Yo era escritora? Periodista. Investigabas historias importantes. ¿Cómo cuáles? Alejandro dudó. El doctor Herrera le había dicho que no presionara sus recuerdos. Historias sobre gente que necesitaba ayuda, como Luna. Isabela asintió y se sentó en la cama. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Éramos felices? Cuando estábamos casados, ¿éramos felices? La pregunta le partió el corazón. Muy felices. Te levantabas todos los días cantando. Decías que cada día era una nueva aventura. ¿Y tú? ¿Eras feliz conmigo? Eras lo mejor que me había pasado en la vida. Isabela se quedó callada por un momento. Ojalá pudiera recordar eso. Tal vez algún día. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si siempre soy esta persona confundida que no sabe quién es? Alejandro se sentó junto a ella en la cama. Entonces conoceré a esta nueva persona, y tal vez pueda enamorarme de ella también. Isabela lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña, pero cómoda. Isabela se quedaba en la casa durante el día, cuidando a Luna mientras Alejandro trabajaba. Cocinaba comidas que no recordaba haber aprendido a cocinar, cantaba canciones que no recordaba conocer. Una tarde, Alejandro llegó del trabajo y encontró a Isabela leyendo en voz alta a Luna en el jardín, y la princesa decidió que no necesitaba ser rescatada, porque ella misma era lo suficientemente fuerte para salvarse. Leyó Isabela. «Me gusta esa princesa», dijo Luna. «Se parece a usted». «¿Por qué dices eso?» «Porque usted también se salvó sola. Cuando estaba en la calle nadie la ayudó, pero siguió adelante». Isabela cerró el libro y abrazó a Luna. «Tal vez las dos nos salvamos cuando nos encontramos». Alejandro se acercó a ellas. «¿Qué leen?» «Un libro de cuentos. Luna dice que antes yo le leía a los niños en la plaza». «Es verdad. Todos los sábados». «Me gustaría volver a hacer eso», dijo Isabela. «Cuando me sienta lista». «¿Te sientes lista para algo más?» «¿Cómo qué?» «Luna necesita ir a la escuela. Pero para inscribirla, necesitamos que alguien sea su tutor legal. ¿Quieres que yo sea su tutora?» «Quiero que seamos sus tutores». «Los dos». Isabela miró a Luna, quien las observaba con esperanza. «¿Tú quieres eso, Luna?» «Más que nada en el mundo. Pero yo no recuerdo cómo ser madre». «Nadie sabe cómo ser madre hasta que lo es», dijo Alejandro. «Y ya lo estás haciendo bien». Isabela se quedó pensando por un largo momento. «Está bien, pero quiero hacer esto correctamente. Quiero que Luna tenga una familia de verdad». «¿Qué significa eso?» «Significa que si vamos a hacer una familia, necesitamos hacerlo oficial. Necesitamos adoptar a Luna». Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de alegría. «¿Estás segura?» «Es lo único de lo que he estado segura desde que perdí la memoria». Luna empezó a llorar de felicidad. «¿Eso significa que voy a tener padres?» «Significa que ya los tienes», dijo Isabela abrazándola fuerte. Alejandro se unió al abrazo, sintiendo por primera vez en 6 meses que tal vez, después de todo, iban a estar bien. No como la familia que habían perdido, sino como la familia que habían encontrado. La mañana del proceso de adopción, Isabela se despertó temprano. Alejandro la encontró en la cocina, preparando el desayuno para Luna, pero sus manos temblaban mientras cortaba la fruta. «¿Estás nerviosa?», preguntó él. «Terrificada», admitió. «¿Y si el juez se da cuenta de que no recuerdo cómo ser madre? ¿Y si piensa que no soy apta para cuidar a Luna?» «Isabela, has estado cuidándola mejor que nadie en toda su vida. Pero no recuerdo haber cuidado a nadie antes. ¿Y si estoy fingiendo ser alguien que no soy?» Alejandro se acercó y puso sus manos sobre las de ella para que dejaran de temblar. «No estás fingiendo. Eres exactamente quien necesitas ser». Luna apareció en la cocina, vestida con el vestido azul que Isabela le había costurado la semana anterior. Se había levantado extra temprano para peinarse sola. «¿Ya es hora?», preguntó con emoción. «Casi», dijo Isabela sonriendo a pesar de sus nervios. «Primero desayuna». «No tengo hambre. Estoy muy emocionada». «Tienes que comer», insistió Isabela.
Va a ser un día largo. Mientras Luna desayunaba, Alejandro e Isabela revisaron los papeles por última vez. Durante las últimas 3 semanas, habían completado todos los requisitos: evaluaciones psicológicas, visitas del trabajador social, referencias de carácter. El trabajador social había sido comprensivo con la situación de Isabela. Le había explicado sobre su amnesia y el doctor Herrera había proporcionado documentos médicos confirmando que estaba mentalmente estable y capaz de cuidar a un menor. «Alejandro», dijo Isabela de repente. «¿Sí? Antes de ir al juzgado, necesito decirte algo». «¿Qué?» «Anoche tuve un sueño, o tal vez fue un recuerdo, no estoy segura». «¿Qué soñaste?» «Soñé que estábamos en una casa diferente, más pequeña. Tú estabas leyendo el periódico y yo estaba escribiendo en una computadora, y había una cuna vacía en la esquina». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Habían vivido en una casa más pequeña los primeros años de matrimonio, y sí habían comprado una cuna cuando pensaron que Isabela estaba embarazada. Pero había sido una falsa alarma. «¿Cómo te sentiste en el sueño?» «Triste, muy triste, como si hubiera perdido algo importante». «Isabela, no me digas qué significa. Todavía no quiero saber. Solo quería que supieras que tal vez estoy empezando a recordar». «¿Eso te asusta?» «Un poco, pero también me da esperanza». En el juzgado, se sentaron en una sala pequeña esperando a que los llamaran. Luna se veía nerviosa, moviendo las piernas sin parar. «¿Y si no les gustó al juez?», preguntó. «Imposible», dijo Isabela. «Eres perfecta. ¿Y si pregunta cosas difíciles? Solo sé honesta. Eso es todo lo que puedes hacer». Cuando finalmente los llamaron, entraron a una oficina donde un juez mayor los esperaba con una sonrisa amable. «Buenos días, soy el juez Martínez. ¿Ustedes son los señores Ruiz?» «Sí, señor», respondió Alejandro. «¿Y tú debes ser Luna?» «Sí, señor juez». «Perfecto. Siéntense, por favor». El juez revisó los papeles y hizo algunas preguntas de rutina sobre sus trabajos, su casa, sus planes para el futuro de Luna. «Luna, ¿puedes decirme por qué quieres que estos señores sean tu familia?» Luna se quedó callada por un momento. Luego se levantó de su silla. «¿Puedo leer algo que escribí?» «Por supuesto». Luna sacó un papel doblado de su bolsillo. «Antes de conocer a Alejandro e Isabela, yo dormía con miedo todas las noches. Miedo de que alguien me lastimara, miedo de no tener comida al día siguiente, miedo de estar sola para siempre». Su voz era clara y segura mientras leía. «Pero desde que llegué a su casa duermo tranquila. Isabela me enseña cosas nuevas todos los días, como cocinar y leer mejor. Alejandro me ayuda con la tarea y me cuenta historias de cuando era niño. Pero lo más importante es que me quieren». Isabela se limpió una lágrima. «Yo sé que Isabela no recuerda todo de su vida de antes, pero me recuerda a mí. Y eso es lo que importa. Ella me ve cuando otros no me veían. Alejandro también. Ellos me ven como si fuera especial, no como si fuera un problema. Por eso quiero que sean mi familia. No porque necesito padres, sino porque ellos necesitan ser mis padres. Somos mejores cuando estamos juntos». El juez se quedó callado por un momento después de que Luna terminó de leer. «Eso fue muy hermoso, Luna. ¿Tú escribiste eso?» «Sí, señor. Isabela me ayudó con algunas palabras difíciles». «Señora Ruiz, ¿qué opina usted de ser madre?» Isabela respiró profundo. «Señor juez, no voy a mentirle. No recuerdo haber sido madre antes. Pero desde que Luna llegó a mi vida, siento que mi corazón está completo. Cada día aprendo algo nuevo sobre cómo cuidarla, y cada día me doy cuenta de que ella también me está cuidando a mí». «¿Cómo así?» «Me enseña a ser valiente. Me enseña que la familia no es solo la gente que recuerdas, sino la gente que eliges amar». El juez asintió y se dirigió a Alejandro. «Señor Ruiz, Luna cambió nuestras vidas, señor juez. Nos dio una razón para ser familia otra vez». El juez firmó los papeles y sonrió. «Oficialmente, ustedes 3 son ahora una familia. Luna, ¿cómo te sientes?» Luna no pudo responder porque estaba llorando de felicidad. Se abrazó primero a Isabela, luego a Alejandro. «Gracias», susurró. «Gracias por elegirme». «Nosotros te damos las gracias por elegirnos a nosotros», respondió Isabela. Al salir del juzgado,
Caminaron los tres tomados de la mano. No hubo fiesta grande, no hubo celebración ruidosa, pero había paz, y por primera vez en mucho tiempo había futuro. 3 meses después de la adopción, la vida de los tres había encontrado un ritmo tranquilo. Luna iba a la escuela todos los días y llegaba a casa con historias sobre sus nuevos amigos. Isabela había comenzado a escribir otra vez, aunque no recordaba por qué le gustaba tanto. Alejandro trabajaba desde casa más seguido para pasar tiempo con ellas. Una tarde, mientras Luna hacía su tarea en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. «¿Alejandro Ruiz?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo. Habla el detective Morales de Asuntos Internos. Tengo noticias sobre el caso de corrupción policial que denunció su cuñado». Alejandro se alejó de la cocina para hablar en privado. «¿Qué pasó?». «Arrestamos a 5 oficiales esta mañana. La evidencia que proporcionó Ramiro fue suficiente para procesar a toda la red». «¿Eso significa que ya no hay peligro?». «Correcto. Su esposa puede vivir con su identidad real otra vez si así lo desea». Alejandro colgó el teléfono sintiéndose aliviado, pero también nervioso. Durante estos meses Isabela había estado recuperando la memoria poco a poco. Recordaba fragmentos de su infancia, algunos momentos de su carrera como periodista, pero muy poco de su matrimonio con él. «¿Quién era?», preguntó Isabela cuando él regresó a la cocina. «La policía. Arrestaron a los hombres que te amenazaron. Ya no tienes que esconderte». Isabela dejó de lavar los platos. «¿Eso significa que puedo usar mi nombre real otra vez? Si quieres». «¿Y qué pasa con los documentos de adopción? Están a nombre de María González. Podemos cambiarlos. El juez Martínez dijo que era posible cuando estuvieras lista». Luna levantó la vista de su tarea. «¿Usted no se llama Isabela?». «Sí me llamo Isabela, pero tuve que usar otro nombre por un tiempo para estar segura. Como cuando yo me escondía de la policía porque pensaban que había robado comida. Algo así». «Entonces ahora podemos decir a todos que usted es mi mamá de verdad». Isabela se acercó a Luna y le acarició el cabello. «Ya soy tu mamá de verdad. Los papeles no cambian eso. Pero podemos arreglar los papeles. ¿Quieres que lo hagamos?». «Sí. Quiero que mi certificado diga Luna Ruiz, hija de Alejandro Ruiz e Isabela Ruiz». Isabela miró a Alejandro. «¿Qué opinas?». «Opino que Luna tiene razón. Ya somos una familia. Los papeles solo van a hacer oficial lo que ya sabemos». Al día siguiente fueron los tres al juzgado. Era una audiencia simple para corregir los documentos de adopción. El juez Martínez los recordaba bien. «Me da mucho gusto verlos otra vez. ¿Cómo ha sido la transición, Luna?». «Muy bien, señor juez. Saqué puras buenas calificaciones en la escuela». «Excelente. ¿Y ustedes, señores Ruiz? ¿Cómo se sienten como padres?». «Mejor de lo que esperábamos», respondió Alejandro. «Señora Ruiz, la última vez que los vi, usted estaba recuperándose de amnesia. ¿Cómo se encuentra ahora?». «Mucho mejor. He recuperado muchos recuerdos, aunque no todos, pero he aprendido que no necesito recordar el pasado para construir un futuro». «Esa es una lección muy sabia». El juez firmó los nuevos documentos y se los entregó. «Aquí tienen. Oficialmente Luna Ruiz, hija de Alejandro Ruiz e Isabela Ruiz». Luna tomó el certificado y lo leyó en voz alta. «Luna Ruiz, nacida el 15 de marzo, hija adoptiva de Alejandro Ruiz e Isabela Ruiz, adoptada oficialmente el 20 de septiembre». «Es perfecto. ¿Hay algo más que necesiten?», preguntó el juez. «Solo una cosa», dijo Isabela. «¿Podríamos tomar una foto aquí? Para el álbum familiar». «Por supuesto». El secretario del juzgado les tomó una foto frente al escritorio del juez. Los tres sonreían, con Luna en el medio abrazando su certificado. «Ahora sí es oficial», dijo Luna mientras salían del juzgado. «¿Te sientes diferente?», preguntó Alejandro. «No, me siento igual que antes, pero me gusta saber que si alguien pregunta, puedo decirles que ustedes son mis padres de verdad». «Siempre fuimos tus padres de verdad», dijo Isabela. «Desde el día que decidimos cuidarte». Esa noche, Luna pegó su nuevo certificado en la pared de su cuarto, junto a sus dibujos y fotos familiares. «¿Saben qué?», dijo durante la cena. «¿Qué?», preguntaron Alejandro e Isabela al mismo tiempo. «Antes, cuando vivía en la calle, siempre soñaba con tener una familia. Pero en mis sueños la familia era perfecta. Los papás nunca se peleaban,
nunca tenían problemas, nunca estaban tristes. ¿Y ahora qué piensas?, preguntó Isabela. Que las familias de verdad son mejores que las de los sueños. Porque en las familias de verdad, cuando alguien tiene problemas, los demás lo ayudan. Como cuando Isabela no recordaba cosas y nosotros la ayudamos. O cuando yo tenía miedo de ir a la escuela y ustedes me ayudaron. ¿Ya no tienes miedo de ir a la escuela?, preguntó Alejandro. No, porque sé que ustedes van a estar aquí cuando regrese. Isabela se limpió una lágrima. ¿Sabes qué, Luna? Tú nos has enseñado más sobre ser familia de lo que nosotros te hemos enseñado a ti. ¿En serio? En serio, nos enseñaste que una familia no es solo gente que vive junta, es gente que se elige todos los días. ¿Y ustedes me eligen todos los días? Todos los días, respondieron Alejandro e Isabela al mismo tiempo. Luna sonrió y siguió comiendo, pero Alejandro notó que guardó su certificado de adopción junto a su plato, como si quisiera asegurarse de que seguía siendo real. Para él también era difícil de creer. Hacía un año había perdido a su esposa y había estado solo. Ahora tenía una familia más grande y más fuerte que antes. No la familia que había planeado, sino la familia que había encontrado. Y esa era la mejor clase de familia que podía existir. Un año después, en una mañana soleada de primavera, Alejandro despertó con el sonido de risas viniendo del jardín. Se asomó por la ventana y vio a Luna e Isabela plantando flores junto al árbol que habían sembrado meses atrás. ¿Ya despertaste, dormilón?, gritó Luna cuando lo vio en la ventana. Baja, tenemos una sorpresa para ti, añadió Isabela. Alejandro se vistió rápidamente y salió al jardín. El árbol que habían plantado como símbolo de su nuevo comienzo ya había crecido considerablemente. Sus ramas se extendían creando una sombra perfecta sobre el pasto verde. ¿Qué están haciendo? Plantando el jardín de la familia, explicó Luna con tierra hasta los codos. Cada flor representa algo importante. Estas rosas rojas son por el amor, dijo Isabela, señalando unas plantas pequeñas. Las margaritas blancas son por los nuevos comienzos, y estas flores amarillas son por la amistad. ¿Y esas azules? Esas son por la esperanza, respondió Luna, porque aunque a veces las cosas se ponen difíciles, siempre hay que tener esperanza. Alejandro se agachó junto a ellas y tomó una pequeña pala. ¿Puedo ayudar? Claro, pero primero tienes que elegir qué flor quieres plantar, dijo Isabela. ¿Qué opciones tengo? Luna le mostró una bandeja con diferentes plantas. Tenemos girasoles que siempre miran hacia el sol, violetas que son pequeñas pero fuertes, y estas flores naranjas que no sé cómo se llaman, pero son muy bonitas. Son caléndulas, dijo Isabela. Representan la gratitud. Entonces quiero plantar caléndulas, decidió Alejandro, porque estoy agradecido por ustedes dos. Mientras trabajaban en el jardín, Luna no paraba de hablar sobre sus planes para el verano. Mi maestra dice que el próximo año puedo entrar al club de lectura. Y también quiero aprender a tocar guitarra. ¿Guitarra? ¿Desde cuándo te gusta la música?, preguntó Alejandro. Desde que Isabela me canta antes de dormir. Tiene una voz muy bonita. Isabela se sonrojó. No canto tan bien. Sí cantas bien, insistió Luna. Y Alejandro también. Anoche los escuché cantando en la cocina mientras lavaban los platos. ¿Nos escuchaste?, preguntó Isabela, riendo. Sí, sonaban muy felices. Alejandro miró a Isabela. Era verdad. Durante los últimos meses, había vuelto a cantar mientras hacía las tareas domésticas, como antes del accidente. No recordaba todas las canciones que solía saber, pero inventaba nuevas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Alejandro. Sábado, respondió Luna. Sí, pero es un sábado especial. ¿Por qué? Porque hace exactamente 2 años conocí a una niña muy valiente en un cementerio. Luna se quedó pensando. Es cierto, hace 2 años que nos conocimos. ¿Te acuerdas de ese día? Claro. Usted estaba muy triste. Llevaba flores marchitas y no me creía cuando le dije que había visto a Isabela. Tenías razón y yo estaba equivocado. No estaba equivocado, solo estaba confundido. Isabela dejó de plantar y los miró. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué?, preguntaron Alejandro y Luna al mismo tiempo. Que perdí la memoria, pero encontré mi lugar en el mundo. Antes del accidente siempre sentía que me faltaba algo.
No sabía qué era, pero había un vacío. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Ahora sé que lo que me faltaba era ser madre y ser parte de esta familia. Luna se limpió las manos sucias en su delantal y abrazó a Isabela. Yo también encontré mi lugar. Antes pensaba que no pertenecía a ningún lado. ¿Y ahora dónde perteneces?, preguntó Alejandro. Aquí, con ustedes, en esta casa, con este jardín, con este árbol. Alejandro los abrazó a las dos. ¿Saben cuál es la diferencia entre las flores que llevaba al cementerio y estas que estamos plantando? ¿Cuál?, preguntó Luna. Las del cementerio eran para recordar algo que había terminado. Estas son para celebrar algo que está creciendo. Como nosotros, dijo Isabela. Estamos creciendo como familia. Exacto. Trabajaron en silencio por un rato, cada uno concentrado en sus plantas. El sol subía en el cielo y el jardín empezaba a tomar forma. «¿Papá?», dijo Luna de repente. Era la primera vez que lo llamaba así, sin que fuera una ocasión especial. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de alegría. «¿Sí, hija? ¿Crees que las flores van a crecer bien? Estoy seguro. Tienen buena tierra, buen sol, y van a recibir mucho amor. Como yo», dijo Luna, sonriendo. «Como todos nosotros», añadió Isabela. Cuando terminaron de plantar, se sentaron bajo la sombra del árbol a admirar su trabajo. El jardín se veía pequeño ahora, pero Alejandro podía imaginárselo en unos meses, lleno de color y vida. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que este es el lugar más hermoso del mundo». «¿El jardín?», preguntó Luna. «No, este momento. Nosotros tres, aquí, juntos». Isabela le tomó la mano. «Estoy de acuerdo». Luna se acostó en el pasto y miró las nubes. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?». «Para siempre es mucho tiempo», dijo Alejandro. «Pero podemos quedarnos aquí ahora, y eso es lo que importa». Y se quedaron ahí, los tres viendo crecer su jardín y su familia, sabiendo que habían encontrado exactamente donde pertenecían, en casa, juntos, para siempre. ¿Te llegó al corazón la historia de Alejandro, Isabela y Luna? Esta hermosa historia nos enseña que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del amor y las decisiones que tomamos cada día. A través del dolor, la pérdida de memoria y las segundas oportunidades, vimos cómo tres personas rotas encontraron la manera de sanarse juntas. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que crees que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que tocan el alma. Si te gustó este contenido y quieres más historias que te hagan reflexionar sobre el amor, la familia y los nuevos comienzos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios de qué parte del mundo eres y cuál fue tu parte favorita de la historia de esta familia tan especial. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.